A ver, rapidito, que hemos visto en la anterior clase. Bueno, ya nos toca funciones, pero rapidito, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento era algo similar a pseudocódigo, ¿verdad? Donde nosotros con este procedimiento podíamos llamarlo desde nuestro pseudocódigo principal, podría decirse, ¿no es cierto? Donde podíamos mandarle datos y estos datos dentro de este procedimiento que se les llamaba argumentos o parámetros, ¿verdad? Que simplemente son variables, ¿no es cierto? Declaración de variables y estas variables las podemos utilizar aquí. ¿Qué pasaba cuando se llamaba un procedimiento? Lo único que se hacía era, para llamarlo, poníamos el nombre del procedimiento y entre paréntesis los datos que nos pide, ¿verdad? Que esos son los parámetros o argumentos. ¿Y qué pasaba cuando pasábamos estos datos? Simplemente se copiaban, ¿no es cierto? Si A valía 5, como lo estoy pasando por los parámetros de este procedimiento, se va a copiar su valor a C. Entonces eso significa que C también va a valer 5. Lo mismo con B, ¿no es cierto? Se va a copiar su valor a D. Y si hubiera más parámetros, va a pasar lo mismo. Puede que no haya ningún parámetro, eso igual lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Rapidito, cómo la computadora leía un procedimiento. Bueno, sabemos que nosotros comenzamos desde el pseudocódigo principal, desde siempre. Ejecutamos las instrucciones y cuando llegamos al procedimiento, a la llamada del procedimiento, ¿qué pasaba? En el pseudocódigo principal parábamos y nos íbamos al procedimiento, ¿no? Pero antes de comenzar a ejecutar las instrucciones del procedimiento, ¿qué pasaba? Hacíamos esa copia de valores, ¿verdad? Esta copia de valores las hacíamos y listo. Después pasábamos a las instrucciones del procedimiento bueno, a hacer lo que tendría que hacer el procedimiento, que puede ser varias cosas, ¿no? Básicamente aquí puedo escribir más instrucciones como si fuera un pedazo de pseudocódigo normal. Eso en resumen, vimos un poquito de qué es una variable global, una variable local. Una variable global es aquella que se declara dentro del pseudocódigo principal y se puede utilizar, como hemos visto siempre, en el pseudocódigo principal, pero también en todos los procedimientos que vayamos a crear. Y las variables locales son aquellas que se crean dentro de los procedimientos o también de las funciones, eso vamos a ver. Son variables que se crean dentro de subprogramas en general. Y esas variables solo se pueden utilizar dentro de donde se han declarado y no en otros subprogramas o en el pseudocódigo principal. En resumen, y hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? Ahorita, creo que aquí me faltaría esto modificar un poquito. Programa. Ahorita si ven es un pseudocódigo súper largo que se puede mejorar. Y eso vamos a ver que se puede mejorar con eh, procedimientos. Solo quedan un ratito. Esto quiero ponerlo como lo hace el Inge. Int va con. Y esta es cadena string res. Listo. Y ustedes aquí lo ponen mostrar. Y fin. Ya. A ver, veremos cómo podemos resolver este ejercicio. Como les digo, usar subprogramas no es necesario realmente, pero mejoran mucho al momento de crear pseudocódigo. ¿Ya? Este programa es súper sencillo. ¿Qué te pide hacer? Realizar un algoritmo que nos muestre esto en pantalla. Como, no sé si llamarle pirámide invertida o algo así, como un triángulo, ¿no? ¿En qué consiste? La primera fila va a contar del 1 al 5, la segunda fila va a contar del 1 al 4, la tercera del 1 al 3, la cuarta del 1 al 2 y la última, como solo queda el 1, entonces solo lo ponemos el 1, ¿no? Básicamente hay que hacer un algoritmo que haga esto, que muestre eso en pantalla, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros ya sabemos cómo contar. Ya habíamos visto un ejercicio justamente en las estructuras repetitivas, un tema anterior a este, cómo se cuenta, ¿verdad? Con la estructura repetitiva mientras y con la estructura repetitiva para. Entonces lo único que tenemos que hacer es contar. En este caso del 1 al 5, ¿verdad? ¿Y cómo se contaba? Eh, Muy sencillo, ¿no? Comenzábamos con el 1, aumentábamos en 1, 2, aumentábamos en 1, 3, y así hasta llegar hasta un número que quisiéramos, que en nuestro caso va a ser la primera fila hasta el 5, ¿ya? Solo que aquí no vamos a contar solo una vez. ¿Cuántas veces vamos a contar? 5 veces. La primera vez hasta el 5, la segunda vez hasta el 4, después hasta el 3 y así, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que hacer, contar y
e ir disminuyendo cada vez de uno en uno hasta dónde voy a contar. ¿Ok? Entonces, en resumen, los pasos que tenemos que seguir es contar de uno en uno hasta el 5, luego hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2, luego hasta el 1. Esto de contar ya lo sabemos hacer con una estructura repetitiva para o mientras. Ya habíamos visto esto. Entonces, si yo sigo eso, estas instrucciones que son cosas que ya hemos hecho cuando estábamos viendo estructuras repetitivas, aquí creo que está mal, no debería aparecerme esa variable todavía, pero bueno. Programa, inicio, y primer paso, contar hasta el 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo contábamos? Tal cual como esto. Con una estructura, en este caso estoy utilizando la estructura repetitiva para, ¿ya? Entonces voy a, ay no, ustedes no utilizan así el para. Ustedes lo dejan así. Esto es como va a ser la ID. Eso ya digamos que es igual. Lo mismo aquí. Bueno, si se comienzan a fijar un poquito en el código, o en el pseudocódigo, perdón, lo único que estoy haciendo es contar, por ejemplo aquí, primeramente del 1 al 5, ¿no es cierto? Solo que aquí, bueno, creo que lo vamos a ver más a detalle ahorita, solo que en un ratito. En cada uno de estos paras estoy contando, solo que en vez de mostrar aquí adentro como lo hacíamos antes, número por número, lo que estoy haciendo es concatenar a una variable res. Y ese res, después de salir de ese para, recién se muestra. Solo que, un ratito. Y aquí solo tiene que ir del 1 hasta el 1, de 1 en 1. Ya. Mostrar, aquí me quedo con mostrar. 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 Mostrar y mostrar y listo. Entonces, como estábamos hablando ahorita, para seguir estos 5 pasos, que es contar del 1 al 5, después al 4, 3, 2, 1, el pseudocódigo era así, ¿no es cierto? Para contar de uno en uno era de esta manera el para, solo que aquí en los ejercicios cuando estábamos viendo estructuras repetitivas mostrábamos directamente este conto. En este caso no muestro, simplemente lo concateno a una variable res, que res es una cadena vacía, ¿no? Entonces la primera vez vacío concatenado con 1, 1. Después va a ser 1 concatenado con 2, 1, 2. Luego 1, 2 concatenado con 3, 1, 2, 3. Entonces si se dan cuenta, poco a poco vamos a ir formando la primera fila, ¿no? Porque vamos a contar hasta el 5. Una vez que contamos hasta el 5, en nuestra variable res ya tenemos todo esto formadito, lo mostramos, ¿no? Entonces en pantalla va a aparecer la primera fila. ¿Qué tenemos que hacer luego? El siguiente paso, que es contar de 1 en 1 hasta el 4, que es lo mismo. La única diferencia es que aquí cambia, ¿no? Aquí estoy diciendo que voy a comenzar en 1 y voy a ir hasta 4. Aquí decía que voy a comenzar en 1 y voy a ir hasta 5, ¿verdad? Por eso contábamos del 1 al 5. Como aquí digo que voy a comenzar en 1 y voy a ir al 4, vamos a contar aquí del 1 al 4, ¿no? Lo mismo que arriba. En la variable res vamos a ir añadiendo, concatenando esos valores. Bueno, concatenación con el link hacen con la coma, ¿no? Aquí me voy a cambiar. Luego mostramos otra vez este res, porque aquí le estoy diciendo que comienza en vacío y otra vez vamos a comenzar, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a mostrar 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Otra vez estoy diciendo que res comienza en vacío, o sea, se va a borrar lo que estaba en res, pero esta vez voy a contar del 1 al 3, entonces poco a poco res otra vez voy a comenzar a llenar hasta el 3. Muestro después, ¿no? Entonces hasta ahora, digamos, tendríamos todas estas 3 líneas. Lo mismo abajo, otra vez lo vacío de res, cuento hasta el 2, muestro, ¿no? 1, 2. Y por último, lo mismo otra vez, pero hasta el 1. Entonces solo va a entrar una vez y listo. En res solo va a haber al final de esto un 1. Muestro eso. Y ahí moriría, ¿no? Básicamente contado, todos estos es contar del 1 al 5, contar del 1 al 4, del 1 al 3, del 1 al 2, del 1 al 1. ¿Ya? Y las variables más acaba de declararse. ¿Qué es? Está bien, funciona el ejercicio. Si ustedes se pueden hacer la prueba de escritorio, debería funcionar. Es algo sencillo. Funciona, ¿ya? Pero esto se puede mejorar con lo que ya hemos visto que son los procedimientos, ¿ya? ¿Dónde se puede mejorar? Si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo pedazos de pseudocódigo.
Por ejemplo, esto se repite. ¿Dónde? Se repite aquí, aquí, y básicamente se repite hasta aquí abajo, ¿no? Con la única diferencia que aquí solo cambian los números, van disminuyendo, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1, porque eso es lo que necesito hacer. Primero contar hasta el 5, luego hasta el 4 y así, ¿verdad? Esto sí se puede mejorar con procedimientos. ¿Cómo? Justamente aquí lo vamos a chequear. Aquí está bueno, vamos a hacer algo rápido. Chao. Vamos a copiar nomás. Listo. Entonces, supongo que sus animaciones igual se han copiado. A ver. Sí, se han copiado sus animaciones. Vamos a hacer algo. Esto quiero quitar desde el 23. Listo. Ahora sí. Entonces aquí tengo el pseudocódigo con el que hemos resuelto el ejercicio, pero como les digo, se puede mejorar con procedimientos. ¿Cómo? Como hemos dicho, el problemita es que se están repitiendo pedazos de pseudocódigo, ¿ya? Que eso en realidad podríamos, en vez de repetirlos, crear solo uno y reutilizarlo. ¿Cómo? Dame un ratito. Esto está cambiando. Chao. 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 Bueno, esto lo vamos a dejar ahí de una vez. Ustedes ya entienden a qué me refiero. String cadena. Entero. Listo. Y es mostrar. Ustedes aquí, para que se entienda, esto lo dejamos así. Esto lo dejamos así. Esto simplemente lo recorremos. Bueno, en realidad no solo eso. Todo. Ahí. Igual varias veces. Ya. Entonces, tal vez ya le han checado un poquito el código, el pseudocódigo. Lo que yo hago para mejorar esto es simplemente en mi pseudocódigo principal. Bueno, antes que esto, me he creado un procedimiento que se llama contar, ¿ya? Que solo me recibe un dato de parámetro. He creado estas dos variables y aquí estoy creando, ¿no? ¿Qué estoy poniendo aquí? Justamente la parte que se repite. Si se dan cuenta, es justamente la parte que se repite, ¿ya? La única diferencia es que ubican que aquí están los números que eran lo único que cambiaban en este patrón repetitivo. Era lo único que cambiaba, ¿no? Los números. Aquí lo he generalizado. ¿Cómo? Con una variable, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esa variable que he generalizado es el parámetro. ¿Por qué? Porque aquí yo le puedo mandar que quiero que cuente hasta tal número, hasta un número n. Entonces, esto se va a encargar de contar hasta el número n. Y ya va a estar, ¿no es cierto? ¿Y dónde voy a recibir este n? Aquí, cuando llame a este procedimiento contar. Entonces, la primera vez, si se dan cuenta, estoy diciendo contar hasta 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pararse aquí el pseudocódigo y va a entrar al procedimiento. Va a decir, ok, copio este valor, se va a copiar a la n. Entonces, ¿qué valor va a tener n? 5, como estuviera aquí. Entonces va a contar del 1 al 5, va a entrar aquí 5 veces, va a salir, va a mostrar esa fila, ¿no es cierto? Como estaba aquí, va a mostrar la fila del 1, 2, 3, 4, 5, va a volver al pseudocódigo. Solo que esta vez va a ir a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción que es volver a llamar al mismo procedimiento, solo que con otro valor, con 4. Entonces este 4 se va a copiar a esta n. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a ir hasta 4, como si estuviéramos aquí. Entonces va a contar del 1 al 4, aquí varias veces. Al final va a mostrar, ¿no es cierto?, esa fila del 1 al 4, vuelve al pseudocódigo. Otra vez,
La siguiente fila, que es volver a llamar al mismo procedimiento, solo que esta vez con 3. Va a volver a entrar al mismo procedimiento, solo que n ahora ¿cuánto vale? 3. Es como si estuviéramos aquí. Va a entrar aquí 3 veces, mostramos el resultado, volvemos. Ahora va a llamar con 2, lo mismo, va a entrar aquí 2 veces, se va a formar la fila 1, 2, la va a mostrar, volvemos. Contar 1, volvemos a entrar. Es como si estuviéramos aquí, porque n ¿cuánto vale? 1. Entonces aquí va a ser 1, es como si estuviéramos aquí. Va a entrar solo una vez, ¿no es cierto? Y después mostramos solo 1 y ya estaría. Entonces, si se dan cuenta, primero que nada, mi pseudocódigo principal ha reducido demasiado de tamaño. Todo lo que he hecho aquí creo que en 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25 líneas, lo he hecho en 5, ¿verdad? Y el fragmento de pseudocódigo que se repetía, lo he puesto dentro de un procedimiento, para que así cada vez que yo necesite ese pedazo de pseudocódigo que se repite, simplemente llame al procedimiento. Y así ya no creo 5 veces lo mismo, ¿no? Ese mismo patrón repetitivo, yo no lo creo 5 veces, sino simplemente lo creo una vez y utilizo esta única vez 5 veces. Se dan cuenta, cada vez que llamo al procedimiento, reutilizo esto, ¿no? Solo que les digo que, bueno, la primera vez quiero ir solo hasta el 5, la siguiente vez quiero ir hasta el 4, hasta el 3, y lo único que va a cambiar aquí es esto, una variable. Su valor de la variable va a cambiar dependiendo de aquí con qué valor quiero, hasta qué valor quiero que cuente. Es más corto, reutiliza pseudocódigo. Cuando estemos en Visual Basic ya no va a ser pseudocódigo, va a ser directamente código, ¿verdad? Y además te ayuda a delegar, eso no se puede ver mucho aquí, pero te ayuda a delegar problemas, ¿ya? Eso se va a ver más claro en las funciones y en lo que voy a resolver en las funciones, ¿ok? Pero hasta ahora quiero que se quede claro que en este caso nos ha ayudado a reutilizar código. Y eso ha hecho de que sea más corto mi pseudocódigo y tal vez un poco más legible, ¿no? Porque aquí le estoy diciendo contar hasta 5, contar hasta 4, contar hasta 3. Entonces como que ya es más intuitivo, o sea, una persona que pueda leer esto ya medio que tal vez ya se va a dar cuenta de lo que va a ser este pseudocódigo, ¿verdad? Ya no va a ser tanto, bueno, aquí es más fácil de perderse, en cambio aquí ya no tanto. Esa es la funcionalidad del procedimiento. Y en realidad, no solo del procedimiento, también las funciones tienen el mismo objetivo. Reutilizar código, que sea más legible y además, vamos a ver ahorita otro ejemplo, para delegar problemas. Cuando ustedes tengan un problema muy grande, porque puede pasar, ese problema grande se puede dividir en pequeños problemitas. Cosa de que tú puedas resolver los pequeños problemas de uno en uno y cuando resuelvas todos los problemitas, significa que ya has resuelto todo el problema. Porque si todos los problemitas están resueltos y forman parte del problema grande, entonces el problema grande ya está resuelto, ¿verdad? Para eso también sirve. Y eso lo vamos a ver en otro ejercicio. De hecho, lo vamos a ver resolviendo los ejercicios que me faltan resolvérselos. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio que lo vamos a hacer un poquito más a la rápida, que es muy similar al otro. Realiza un algoritmo que muestra en pantalla lo siguiente. Por si acaso es lo mismo. Primero vamos a formar la primera fila, 1, 2, 3, pero hasta un n, ¿ya? Este n sería leído al usuario, o sea, el usuario nos va a dar este n, ¿no? Entonces la primera vez vamos a leer, la primera fila va a ir hasta ese n, la segunda fila va a ir hasta Sn-1, la siguiente hasta Sn-2 y así poco a poco vamos a ir reduciendo hasta llegar a 1. Entonces ya no va a ser tan estático, ¿no? Que aquí lo hacíamos hasta contar hasta 5, ¿verdad? Aquí lo hacíamos hasta 5. Ahora vamos a hacer otro que el usuario decida de qué tamaño va a ser esto, ¿no? Que la primera fila va a ser de tamaño 10. Entonces poco a poco vamos a ir 10, la siguiente va a ser hasta el 9, la siguiente hasta el 8 y así sucesivamente. ¿Okay? Esa es la idea de ese ejercicio que vamos a ver más rápido así. Pero como les digo, sigue la misma lógica, ¿no? Tenemos que seguir contando, solo que esta vez hasta un n, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, como les digo, si el usuario nos diría que n va a ser igual a 5, entonces tendríamos que hacer lo mismo que hace rato, ¿verdad? Pero nos puede decir, por ejemplo, que n sea igual a 3, entonces va a ser más pequeño, ¿no es cierto? Si nos dice n igual a 1, entonces solo pongo el 1, ¿no? Entonces incluso nos puede decir n10 o n100 y deberíamos igual poder generar, ¿ya?
Sigue la misma lógica, por cada fila hay que contar, solo que para la siguiente fila es el n menos 1. Y para la siguiente le restamos 1. Y para la siguiente le restamos 1. Y así poco a poco vamos a llegar hasta que nos quedemos en 1. Y listo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Primero leer la n y repetir n veces. ¿Qué cosa? Contar. ¿Ya? Solo que cada vez que yo quiera contar a esta n le tengo que reducir 1, ¿verdad? Porque no puedo contar todas las filas lo mismo. Siempre va disminuyendo de uno en uno. ¿Verdad? Aquí está mal. Lo vamos a corregir aquí rapidito. Esto lo voy a cerrar porque no me sirve. Programa. Entero NEI. N, listo. Ustedes no usan llamar a. Fin algoritmo. Bueno, ustedes ya entienden eso. Cont. String. Cadena. Listo. Y aquí ustedes utilizan el mostrar. Listo. Entonces, de hecho, para resolver este problema, voy a volver a utilizar el procedimiento que ya he creado antes, que es el de contar, básicamente. Que es el que hemos visto en el anterior ejercicio. ¿Ya? Lo único que va a diferir es el pseudocódigo principal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora yo ya no puedo decir que voy a contar desde el 5, luego hasta el 4, luego hasta el 3. Ahora depende del usuario. Entonces por eso es que tengo que leer desde qué número quiere que comience. ¿Ok? Leemos n, primer paso. Segundo paso, ya tengo que comenzar a repetir n veces. Entonces, aquí también me estoy olvidando. En este caso, aquí que vamos a cambiar. Vamos a ver una forma diferente de utilizar el para. El para hasta ahora lo habíamos visto que podemos hacerlo para aumentar, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en un valor inicial hasta que llegue a otro. Pero también se puede utilizar para ir desde un número alto a un número menor. O sea, vamos disminuyendo. Eso vamos a ver con este ejercicio también. Entonces, listo, creo que ya está. A ver, vamos. Entonces, como les decía, aquí necesitamos un para, pero este para es diferente al que hemos estado viendo, ¿ya? Porque le estoy diciendo que inicialmente mi variable i va a comenzar con el n que me han dado, ¿ya? Por ejemplo, el usuario me ha dicho que haga la pirámide desde el 6, entonces vamos a leer ese 6 y vamos a decir que vamos a comenzar en el 6, en el número que me ha dado, ¿ya? Y nuestro objetivo es llegar hasta 1. Por lo tanto, vamos a ir de menos 1 en menos 1. Entonces, primero va a ser 6, luego 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. ¿Con qué objetivo quiero ir disminuyendo? Porque así va la pirámide, ¿no? Va de mayor a menor. Primero vamos a ir con el 6, luego con el 5, luego con el 4, luego con el 3, el 2 y el 1. Entonces, por eso en este caso yo necesito que vayamos disminuyendo. Y se puede hacer de esta forma, ¿no? Entonces, este para nos va a ayudar a hacer esa secuencia. Y lo único que tendríamos que hacer aquí adentro es llamar al procedimiento contar. Y decirle que cuente y hasta i. Donde i va a ser una variable que va a ir disminuyendo cada vez, ¿no? A partir del valor que me ha dado el usuario, que digamos que es 6. La primera vez va a ser 6, entonces vamos a contar hasta 6, ¿no? Y esperen un ratito, que es fin para, volvemos. Luego va a ser 5, contamos hasta el 5. Luego va a ser 4, contamos hasta el 4. Luego va a ser 3, contamos hasta el 3. Entonces poco a poco se van a ir formando estas filas. Y el procedimiento va a ser el mismo de arriba, básicamente. Es el mismo, por si acaso. No ha cambiado nada. Es el mismo, que esto ya sabemos qué hace, que básicamente es contar. Entonces, por ejemplo aquí, este para lo utilizamos para ir subiendo, ¿no? Le estamos diciendo que vamos a comenzar en 1, vamos a ir hasta m, que m es mi parámetro de este procedimiento. Bueno, aquí es la única diferencia. Antes mi parámetro se llamaba n, pero ahora le he puesto m. No pasa nada, sigue funcionando. Y vamos a ir de uno en uno, ¿no? Hasta este m. Aquí es al revés. Estamos diciendo que comience desde arriba, o sea, desde el n, y que vaya hasta el 1 de menos 1 en menos 1. ¿Verdad? Hay diferencia. Este sube, como que va subiendo del valor, y este va disminuyendo del valor. ¿Ok? Pero este procedimiento sería realmente el mismo de hace rato, solo que con la variable de diferente nombre, que eso no influye en nada. ¿Ya?
Donde estaba el cambio realmente estaba aquí. Hace rato decíamos contar hasta el 5, contar hasta el 4, contar hasta el 3, contar hasta el 2, contar hasta el 1, ¿verdad? Aquí. Contar hasta el 5, 4, 3, 2, 1. Como en este caso yo ya no sé qué valor va a ser n, o sea, ya no puedo decir contar 6, 7, 8, porque puede que el n sea 10, entonces tendría que hacer desde el 10, puede que sea 100 la próxima vez, entonces tendría que contar desde el 100. Entonces es mejor esa variable ponerla en una estructura repetitiva y comenzar desde esa variable y decirle, ¿no? N se va a copiar a i, entonces comenzamos en i, luego i se va a disminuir en 1, entonces va a ser i menos 1, luego otra vez se va a disminuir en 1 y así poco a poco va a ir bajando hasta 1. ¿Verdad? Entonces vamos a ir formando, le vamos a decir contar hasta 5, luego hasta 4, luego hasta 3, luego hasta 2. Si se dan cuenta, poco a poco va disminuyendo, ¿no? Entonces en este caso, para este problema, este sería el pseudocódigo. ¿Ok? Para eso sirven los procedimientos. Si se dan cuenta, el procedimiento incluso lo puedo utilizar dentro de una estructura. Esto fácilmente yo podría agarrar y copiarlo aquí, digamos, y va a funcionar igual. Ahí, digamos, solo que está en su formato sea deshecho un poco, pero si pongo esto ahí, igual funcionaría, ¿ya? Pero, en este caso igual no habría mucho problema como el de hace rato, porque aquí se repetía código, ¿verdad? Aquí se repetía código y nuestra solución era utilizar procedimientos. En este caso no se repetiría código por más de que no haya el procedimiento, porque como les digo, esto solo sería copiar y pegar aquí, y solo lo tengo una vez, y esto solo se repite y se repite y se repite. Pero, como les dije también, no solo sirve para ayudar a reutilizar código, sino también para delegar funciones o problemas. Que en este caso, un problema nuestro es contar, solo contar. ¿No es cierto? Solo saber cómo se cuenta es un problemita. Entonces, por eso mi procedimiento a contar me lo resuelve ese problema. Entonces, el pseudocódigo principal ya se libera de esa responsabilidad, de esa preocupación, por así decirse, porque ya tiene a alguien que se lo va a hacer, que es este procedimiento. Entonces va a decir, ok, procedimiento, tú contámelo, porque yo estoy muy ocupado, entonces yo te voy a decir que me lo cuentes hasta el 5 y tú me lo cuentas y ya. A mí ya no me va a interesar cómo se cuenta, tú ya sabrás cómo se cuenta. Y evidentemente, ¿no? El procedimiento es el que sabe cómo se cuenta. El pseudocódigo principal no. El pseudocódigo principal simplemente le dice contar. Y ya. ¿Verdad? Entonces poco a poco va delegando funciones. ¿Ok? Ese es una característica, una cualidad de los subprogramas, o sea, de los procedimientos, y ahorita que vamos a ver de las funciones también. ¿Ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí, o alguna aclaración que quieren que se los haga. Ok, creo que no. Ahora vamos a ver funciones, que otra vez me estoy olvidando, ustedes no hacen esto. Entonces queda así. Y creo que ya. A ver, denme un ratito, vamos a revisar cómo lo hace el Inge. Para recordar un poco. Sí, pero creo que era como lo he dejado realmente. A ver, vamos a subprogramas. Programación modular, subprogramas. Tipos de subprogramas. A ver, veamos aquí. Funciones. La función tiene función, nombre de la función. Ah, el parámetro había sido así. Así lo utiliza. Entonces aquí estoy. Ah, bueno, está bien aquí. Aquí creo que me he equivocado en procedimientos. El parámetro al parecer no lo hace como lo declara aquí, sino simplemente lo hace de la otra manera. Así. Int. Bueno, mucho no cambia, ¿no? Solo es darle la vuelta y ya está. Declaración de variables locales, inicio, instrucciones, devolver. Yo utilizo devolver en funciones, eso quería asegurarme. Sí, ya está igual. Solo que aquí no utilizan ustedes el fin función, solo ponen fin. Ya. A ver, bueno, ya está aquí. No necesito entrar, bueno, para después. Es muy similar a un procedimiento, es muy similar a un pseudocódigo, ¿no? Lo único que cambia es que si yo quiero utilizar una función, yo no le voy a poner procedimiento, le voy a poner función, tiene un nombre, tiene sus parámetros,
que ya saben qué es: declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones, final. ¿Ya? Básicamente es casi lo mismo que un procedimiento. Hace lo mismo, funciona igual. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que los procedimientos no te devuelven nada. ¿Ya? En cambio, las funciones sí. Y es por eso que aquí existe la instrucción devolver o retornar en algunos casos iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a llamar esta función, al terminar de ejecutar sus instrucciones, nos va a devolver un dato, un resultado. Puede ser un número, bueno, los tipos de datos ya los conocemos, ¿no? Puede ser un entero, un real, una cadena o un booleano. Cualquiera de esos datos podríamos devolver, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre un procedimiento y una función. Los procedimientos no te devuelven nada, las funciones sí, te devuelven una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso vamos a manejar dentro del pseudocódigo? Aquí también está mal, otra vez. Programa int a, b. Aquí está bien, aquí fin algoritmo, bueno, lo voy a dejar así de una vez para no perder tiempo. Esto es chao. Por lo tanto, estas flechitas tenemos que reapuntarlas. Ahí está. Igual. Int n, devolverle y listo. Entonces, como les digo, funciona igual que un procedimiento. La computadora va a dar las instrucciones. Cuando llegue a la llamada de una función, va a entrar a la función. Ustedes ya saben qué son los parámetros, los va a copiar, como ya saben. Va a entrar, va a ejecutar sus instrucciones, con la diferencia que, como les dije, ahora va a devolver un resultado. ¿Eso qué significa? Que cuando yo, después de ejecutar la función, vuelva al pseudocódigo principal, el valor que estoy devolviendo lo puedo almacenar en una variable. Por ejemplo, aquí me devuelve 5. Entonces, como esta función devuelve 5, voy a volver al pseudocódigo principal y ese resultado lo voy a guardar dentro de esta variable. ¿Ya? Obvio, porque si no lo guardo, significa que me está devolviendo para nada, porque se va a perder ese resultado, esa respuesta. Se va a perder, si no la guardo, se va a perder. Entonces la tengo que guardar en una variable. Y si no, se puede quedar solo así, digamos. O sea, ¿puedo quedarme solo así, solo llamando la función? Sí, puede pasar y puede funcionar. Solo que ¿qué sentido tendría entonces crearse una función si lo que me va a devolver no lo voy a guardar? Eso significa que no lo voy a utilizar. Entonces, ¿para qué me creo una función? Para eso me creo un procedimiento, ¿verdad? Que el procedimiento no me devuelve nada. Entonces, si voy a utilizar una función, es mejor siempre guardar su resultado porque se supone que tú necesitas esta respuesta que te va a dar la función. Por eso te estás creando una función. Porque tú necesitas que después de ejecutar estas instrucciones haya una respuesta. Y esa respuesta tú la vas a utilizar para algo, ¿no? Porque como les digo, no sería necesario crearse una función si no devolviera nada o si no se necesitaría su respuesta para el pseudocódigo principal, que es de donde se llama. Para eso me creo un simple procedimiento, ¿ya? Entonces, funciona igual que un procedimiento, con la diferencia que te devuelve un resultado y eso lo puedes guardar en una variable y ya luego tú utilizas esa variable para lo que necesites. ¿Ok? Funciona igual. Y básicamente eso. Eso es una función. Esos son subprogramas, muchachos. Un subprograma es un pedazo de pseudocódigo que no está dentro del pseudocódigo principal, que te ayuda a reutilizar código. Por lo tanto, eso va a hacer de que tu pseudocódigo sea más limpio, más legible, y además te ayuda a delegar funciones o tareas para resolver un problema grande, ¿ya? No sé si el Inge les ha hablado de la estrategia divide y vencerás, no estoy seguro. A ver. Parece que aquí no. Tal vez en otro documento. Lo que pasa es cuando esa estrategia se utiliza mucho aquí. La estrategia de divide y vencerás. Miren aquí, por ejemplo, el Inge igual habla de variables globales y locales, manejo de parámetros, de lo que hemos hablado. Parece que no utiliza ese término.
En esta clase nada. Y en la última clase. Divide. Ya, pero no se refiere a dividir y vencerás. Hay una estrategia de resolución de problemas, muchachos. Les digo ya nada más por curiosidad, porque al parecer el Inge no lo utiliza ese término. La Listen ID sí. De hecho, les pide, por ejemplo, en un ejercicio les dice, resuelve este ejercicio con la estrategia divide y vencerás. ¿A qué se refiere? A que divide y vencerás es una estrategia que consiste en, ok, yo tengo un problema súper grande, muy difícil de resolver, muy difícil, porque eh, al parecer incluye hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la técnica divide y vencerás es justamente de lo que les hablaba. Como el problema es muy difícil de resolverlo y es grande, entonces yo lo voy a dividir en pequeños pedazos, en pequeños problemas. Cosa de que vaya resolviendo problema por problema, esos pequeños problemas que ya son más fáciles de resolver. Voy resolviéndolos poco a poco y cuando termine de resolver todos esos pequeños problemas, significa que ya he resuelto el problema grande, ¿no? Del que son parte esos pequeños problemas. Porque si todos mis pequeños problemas están resueltos, entonces el problema grande ya está hecho. Es la estrategia de vida y vencerás, básicamente. Y no solo se aplica por si acaso en programación, se aplica hasta en la guerra. Seguro han escuchado que si tu ejército es más pequeño que otro, aplica la técnica de divide y vencerás. ¿Por qué? Tienes que dividir el ejército grande en pequeños grupos de soldados, cosa de que sea más fácil de vencerlos con tu ejército que es minoritario, por así decirse. Entonces esta estrategia realmente tiene un concepto muy general. No solo es para la programación, ahí está para varias cosas, se aplica. ¿Ya? Entonces, esas son las cualidades de los subprogramas. ¿Ok? Ahorita tenemos media clase todavía. Me dedicaré a resolver los ejercicios que me faltan, que me han pedido que resuelva. Voy a entrar a mi correo. Como les digo, ya ayer subí este video, resolución de ejercicios, que son la mayoría de los ejercicios que me han mandado los he resuelto ahí, pero me faltaban dos. Entonces, esos dos quiero verlos. ¿Dónde estaban? Creo que aquí. Sí, aquí está. Los resolví, estos 38 39, los resolví de esta imagen, sí resolví el 38 de 39. Me faltaba el 42 y el 43, porque estos dos ejercicios son más larguitos, ¿ya? No son tan sencillos. Entonces, para estos ejercicios, como son un problema más largo y es un poquito más complejo, voy a aplicar subprogramas para que sea más sencillo resolver, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿dónde voy a resolver? Continuaremos. Este es mi blog donde estuve resolviendo los ejercicios que me han dado, los anteriores. Aquí he estado resolviendo y explicándoles. Todo esto está en el video. 42, ¿ve? Justamente me quedo en el 42. A ver, resolvamos, continuaremos. Dice, desarrollar la serie Fibonacci hasta encontrar un número espejo de más de 3 dígitos. Por si acaso en el video ya les explico qué es una serie Fibonacci, por si no saben. Seguro con el Inge han visto harto, es típico del Inge utilizar series Fibonacci. Pero les puedo explicar rapidito qué es, si es que todavía no se han enterado muy bien de qué se trata. La serie Fibonacci es una serie de números, como tantas como conocemos. Una serie de números, ¿cuál es? La que sabemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra serie, por si acaso lo mismo explico en el video. Otra serie es la de los pares. 2, 4, 6, 8, 10. De los impares. 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Y puede continuar, no significa que es hasta ahí nomás. Otro, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y no me acuerdo cuál va después, 128 creo, no estoy seguro. Por ejemplo, esto igual es una serie de números, ¿no? Todas las series de números tienen una característica, que es su, ¿cómo se le llama? Es como un criterio de aumento. O sea, es lo que te dice qué número va a seguir en esa secuencia.
Por ejemplo, en nuestra secuencia de números normales, ¿cuál es ese criterio que nos indica qué número viene después? Es el más uno, ¿no? Porque si tú agarras un número, digamos el uno, ¿qué número va después del uno? Tal vez no sé, pero yo sé cuál es su criterio de incremento, más uno, ¿no? Uno más uno, 2. Luego del 2, ¿cuál viene? 2 más uno, 3. Entonces aquí el criterio es más uno, más uno, más uno. En este caso, de los pares, ¿cuál sería su criterio de incremento, digamos? Sería más 2, porque 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Aquí también sería más 2, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué número comienza? ¿No? Porque aquí comenzamos con el número 2, aquí comenzamos con el número 1. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9 y así podemos seguir. Aquí, ¿cuál es el criterio de incremento? Por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Entonces, la serie Fibonacci es una secuencia de números que también tiene un criterio de aumento para saber cuál es el siguiente número que sigue. La serie Fibonacci, como cualquier otra serie, es infinita. ¿Ya? Puedes ser tantos números como tú quieras. Puedes parar cuando quieras. Pero, para generar la serie Fibonacci, primero que nada tienes que saber por dónde comienza. Y comienza con el 0. Y no solo con el 0, comienza con el 0 y el 1. Sí o sí. Eso es ley. La serie Fibonacci comienza con el 0 y con el 1. ¿Ya? En este caso estoy estableciendo que comienza con dos números en realidad. Primero con el 0 y luego con el 1. ¿Ya? ¿Por qué necesito? Porque el criterio de incremento de esta serie, de esta secuencia de números, es tomar los dos últimos números. Por eso se comienza con dos iniciales. Tomo los dos últimos números y los sumo. ¿Cuál sería la suma de 1 más 0? 1. Entonces el siguiente número es 1. Para el siguiente número, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el criterio? Sumar los dos últimos. 1 más 1, 2. Para el siguiente número, ¿qué tengo que hacer? Sumar los dos últimos. 2 más 1, 3. Para el siguiente, 3 más 2, 5. El siguiente, 3 más 5, 8. El siguiente, 8 más 5, 13. Después, 8 más 13, 21. 21 más 13, 33, ¿no es cierto? Creo que sí. Sí, está bien. 33 más 21, 54. Y así podemos seguir hasta el infinito. 54 más 33, eso ya lo vemos después, ¿no? Entonces, esa es la serie Fibonacci en realidad. Es una secuencia de números como cualquier otra que tiene su criterio de incremento, ¿no es cierto? Que el criterio de incremento es sumar los dos últimos números, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero seguir con la serie Fibonacci, tengo que sumar estos dos. O sea, tengo que sumar el último más el penúltimo, ¿verdad? 787, si no estoy mal, ¿verdad? Para el siguiente número que tengo que hacer, sumar el último más el penúltimo. 4 más 7, 1 se lleva 1,91, creo. No estoy seguro si estoy diciendo bien, la verdad. Pero bueno, se tendría que sumar los dos últimos, ¿ya? Ah, no, pues estoy mal aquí. ¿Qué me pasa? Aquí es 100, creo que es 141 o algo así. Bueno, ya. Pero ese es el criterio de aceptación, ¿verdad? Perdón, de aumento, de incremento. Entonces, básicamente en este ejercicio nos está diciendo que hagamos esa serie Fibonacci. Por si acaso aquí ya habíamos visto, creo, serie Fibonacci. Sí, aquí, por ejemplo. Y creo que había otro ejercicio más de serie Fibonacci que me mandaron. Hay que generar esa serie Fibonacci hasta encontrar un número que sea espejo, de 3 dígitos. O sea, está un poquito complicado, ¿no? Porque no solo hay que generar una serie Fibonacci, también hay que preguntar cuándo un número es espejo. Y no solo eso, que ese número espejo sea de 3 dígitos. O sea, ya se complica, ¿no? Porque nos está pidiendo varias cositas. Entonces, primero que nada, ¿qué es un número espejo? Creo que habíamos visto ejercicio de esto. Sí, pues hemos visto. A ver, dame un ratito. Lo hemos visto en condicionales. Un número espejo es cuando se puede invertirlo y sigue siendo el mismo número. Eso lo habíamos visto en condicionales. Cuando un número es espejo, creo que no. ¿Dónde hemos visto eso? No. Ya no me acuerdo dónde habíamos visto eso.
o en para. No, pero no tendría sentido que esté ahí. Ah, aquí está. Realiza un algoritmo que lea el número. Si este número es de 3 dígitos, debe verificar si se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. Esto es un número espejo, ¿no? Que si le doy la vuelta, siga siendo el mismo. Por eso se llama espejo, ¿no? El 123 no es un número espejo, porque si le doy la vuelta es 321. No es espejo. El 101 sí, y puede haber varios números espejos. Y justo, por casualidad al parecer, yo aquí justamente estoy verificando si un número es espejo y si solo tiene 3 dígitos. Bueno, realizo un algoritmo que lee un número. Si este número es de 3 dígitos, verificar si será igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Básicamente si es un número espejo. Justamente por casualidad, estoy verificando primero si es de 3 dígitos. ¿Verdad? Super casualidad, yo diría. Entonces ya tenemos hecho la mitad del trabajo casi, ¿no? Lo único, aquí incluso ya tengo este autocódigo. Bueno, en otro formato, pero lo puedo cambiar ahorita. Esto lo hemos visto en condicionales. Anidadas, al parecer. Entonces lo único que tendría que hacer es reutilizar esto. ¿Ya? Pero creo que no es suficiente solo eso. Lo que tengo que hacer es generar la serie Fibonacci hasta que encuentre un número espejo. Yo ya sé cómo verificar si un número es espejo y que solo tenga 3 dígitos. Yo ya sé. Pero lo que no sé todavía es generar una serie Fibonacci. Bueno, en realidad ya lo he hecho en el video, pero en la clase no lo hemos visto, entonces en este caso no sabemos. Entonces nuestro problemita ahorita es generar una serie Fibonacci. Que aquí arriba ya lo hice, pero les voy a volver a explicar ahorita. ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer esto, lo que siempre hacemos, ¿no? El paso de ordenar mis ideas, porque vamos a perder mucho tiempo y quiero resolver los dos ejercicios de una vez. Entonces nos vamos a pasar directamente al pseudocódigo, ¿ya? Programa, un ratito, quiero ver si puedo aumentar la letra un poco. Bueno, así sí puedo. No sé si puedo hacer esto. Ahí está. Programa, se va a llamar Fibonacci espejo, lo voy a llamar. Dejo espacio para mis variables. Inicio y ya, comienzo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Tendría que comenzar a generar la serie Fibonacci. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Sumo, bueno, primero tengo que decir que voy a comenzar con dos números, ¿no es cierto? Como os he dicho. Voy a comenzar con el penúltimo, que inicialmente va a ser 0, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy así, ¿cuál es mi penúltimo? 0. ¿Y cuál es mi último? 1, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente mi penúltimo va a ser igual a 0 y mi último va a ser igual a 1. Listo. Y con esto ya va a ser suficiente para poder generar toda la serie Fibonacci, ¿no? Porque ¿qué tengo que hacer? Sumar el penúltimo más el último. Y después lo mismo. Y después lo mismo. Básicamente repetimos esa regla varias veces. Para hallar esto, sumamos el último más el penúltimo. Para el siguiente, sumamos el último más el penúltimo. Para el siguiente, último más penúltimo. Último más penúltimo, último más penúltimo, último, y así sucesivamente. Estamos repitiendo una instrucción, sumar último más penúltimo. Entonces, necesito una estructura repetitiva, que conocemos dos, que es el mientras y es el para, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo voy a crear un mientras, ¿ya? Aquí va a venir la condición, todavía no sé qué condición es, pero yo ya sé que voy a repetir, ¿ya? Yo ya sé que voy a repetir. ¿Qué voy a repetir? Necesitaría, bueno, básicamente podría ser esto. Último, el nuevo último va a ser igual al último anterior más el penúltimo, ¿verdad? Para generar el 87, que he hecho 54 más 36, más 33, 87. Y ahora mi nuevo último es el 87. Entonces último va a ser igual a último más penúltimo.
para que así se vaya actualizando mi último. Y de hecho, muchachos, ahora que me pongo a pensar, creo que aquí sí está mal. Este ejercicio está mal. Y este es el ejercicio que se los he subido. Porque aquí me faltaría. Aquí también necesito generar la serie Fibonacci. A ver, lo vamos a corregir aquí en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, mi nuevo último va a ser igual al último más el penúltimo. Pero, ¿qué más tengo que hacer? Mi penúltimo ya no va a ser el de siempre. ¿Cómo hacemos eso? Creo que sí. Vamos a tener que crearnos otra variable. Aquí nos vamos a crear. Yo estoy diciendo que mi último va a ser más igual a mi último más el penúltimo. Mi último anterior se perdería. Ya. Sí, nos vamos a tener que crear más variables. Y al parecer este ejercicio está mal. Lo vamos a corregir ahorita, de hecho. Sería... ¿Cómo podemos corregir esto? Lo que pasa es que yo tengo que decir, este es mi último y este es mi penúltimo, ¿verdad? Yo para hallar el siguiente número tengo que decir que es la suma del último más el penúltimo, que sería en este caso 87, ¿verdad? Pero ahora tengo que decir que este ya no va a ser mi último, sino va a ser este. Y que mi penúltimo ya no va a ser este, sino va a ser este. ¿Verdad? ¿Y dónde estaba guardado mi último? En la variable último. ¿Dónde estaba guardada mi penúltimo? En la variable penúltimo. Pero yo al hacer esto estoy actualizando el último básicamente. O sea, estoy diciendo que 54 ya no va a ser el último, va a ser 87. Y mi penúltimo sigue siendo 33. Entonces tengo que decir que mi penúltimo ya no va a ser 33, va a ser 54. Pero ¿cómo yo le doy ese 54? Si este mi 54 ya no es el último. Básicamente se está perdiendo el 54. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable antiguo, antiguo último, lo voy a llamar. Antiguo último va a ser igual al último, ¿no es cierto? Antiguo último va a ser igual al último. Y último va a ser igual al antiguo último más el penúltimo. Entonces último ya se va a actualizar a 87. Lo bueno es que mi 54 está guardado en mi antiguo penúltimo y mi 33 sigue siendo el penúltimo. Pero ahora mi penúltimo ya no va a ser 33. ¿Cuál va a ser? 54. Entonces voy a decir que mi penúltimo sería igual a el antiguo último. ¿Listo? Y esto es lo que debería estar aquí arriba y no está bien arriba. Esto es lo que debería estar aquí. ¿Dónde era? Aquí. A ver, ahorita lo vamos a corregir porque quiero recordar que decía el ejercicio. ¿Ya? Pero esta sería la manera correcta de generar la serie Fibonacci. Este mientras, ¿hasta dónde va a ir? O sea, este mientras va a repetirse, va a repetirse, va a repetirse y se va a ir generando esta secuencia, ¿verdad? Pero como esta secuencia es infinita, tengo que parar en algún momento. ¿Cuándo voy a parar? Cuando encuentre el número espejo de más de 3 dígitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar eso. Si mi último es un número espejo, entonces nos vamos a crear un procedimiento o un subprograma que todavía no sé si va a ser un procedimiento, va a ser una función. Va a ser una función. Mi función se va a llamar número espejo. Número espejo y le voy a mandar mi último. ¿Por qué?
Porque esta mi función me va a decir si este número que le estoy enviando es espejo o no es espejo. Y además es de 3 dígitos. Entonces, aquí le voy a poner 3, aparte de eso, 3 dígitos, ¿no? Esto va a dar un resultado booleano. O sea, me va a decir verdad o falso. Verdad si este mi número es espejo de 3 dígitos o falso si no lo es. Entonces, eso se va a sustituir aquí, ¿no es cierto? En la condición del mientras, básicamente. Y si es verdad, va a entrar. Ah, no, mentira. Si es verdad, va a entrar, claro. Pero esto no debería ser verdad. Mientras, entonces tendríamos que preguntar si esto nos va a dar mientras esto sea igual a falso, ¿no es cierto? Mientras el número que quiero ver si es espejo sea falso, entonces tengo que seguir buscando, tengo que seguir generando la serie Fibonacci. Pero una vez que ya haya encontrado un número espejo de 3 dígitos, aquí va a ser verdad, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser igual a falso, entonces esta condición ya no se cumpliría, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a salir. Ah, y además, aquí aparte de hacer todo esto, tengo que mostrar mi último, ¿no? Para ver que se está generando la serie Fibonacci. Por lo tanto, aquí también tengo que mostrar estos, ¿no? Porque forman parte de la serie Fibonacci. Mostrar penúltimo. Y aquí abajo igual tengo que mostrar el último. Listo. Entonces va a mostrar 0, 1 y después va a entrar aquí y va a mostrarse las siguientes, ¿no? Hasta que encontremos un número espejo de 3 dígitos. Si se dan cuenta, ahorita no me importa cómo voy a resolver esto. Solo estoy diciendo a mi procedimiento. Bueno, en este caso no va a ser procedimiento, va a ser función, porque me va a devolver algo, me va a devolver un booleano. Le estoy diciendo, ok, función, tú sabes hacer esto. Dime si este número es un número espejo de 3 dígitos. Y me va a decir verdad o falso. Si es falso, significa que todavía no he encontrado un número espejo de 3 dígitos, entonces tengo que seguir generando la serie Fibonacci. Pero si me da verdad, esto ya no se va a cumplir, porque ya hemos encontrado un número espejo de la serie Fibonacci. Por lo tanto, nos vamos a salir. Fin mientras. Y de hecho, si no vamos a entrar, no hemos mostrado ese número espejo. Entonces tenemos que aquí poner mostrar último, una vez más. Una vez más, ¿por qué? Porque si he encontrado esa... Ah, no, pues está bien. No, 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 no es necesario. No es necesario, mentira. Porque si he encontrado el número espejo de 3 dígitos, ya no voy a entrar. Pero lo que mostraría si volviera a entrar sería el siguiente. Entonces ya no. Así está bien. Solo tendría que ser esto. Ya está. Y si no me equivoco, ya estaría. O sea, aquí sería simplemente ponerle fin y crearme mis variables. Int penúltimo, coma, último también es un int. Antiguo último también. Antiguo último y ya está. Bueno, el pseudocódigo principal ya está. Porque si recuerdan, aquí yo me he creado una función. Estoy utilizando una función. Esta función la tengo que ahora sí crear. Ahora sí la tengo que crear. Entonces se pone función, el nombre, número, espejo, 3 dígitos. Listo. ¿Y qué voy a recibir como parámetro? Un número, que justamente es el que quiero verificar si es un número espejo de 3 dígitos. Este sería un, le voy a llamar número nomás, que es de tipo int, ¿verdad? Y ya está. Y comienzo a hacer mi función. Voy a crear variables que todavía no sé qué variables voy a utilizar, entonces dejo espacio, inicio, inicio, y ¿cómo verifico si un número es espejo de 3 dígitos? Así, como lo resolví esa vez. Primero tengo que leer el número, solo que ahora ya no es necesario leer el número porque ya lo estoy recibiendo por parámetro.
Entonces básicamente es esto. Bueno, hay que modificar un poco esto en realidad. No es del todo. Lo que hacía esto era, preguntaba, ¿no? Si el número es mayor o igual a 100 y además es menor o igual a 999, entonces voy a hacer todo esto. ¿Por qué existe esta pregunta? Porque estoy preguntando si tiene 3 dígitos. Básicamente, si se dan cuenta, estoy preguntando si tiene 3 dígitos. Porque si el número o es menor que 100 o es mayor que 999, o tiene menos o más de 3 dígitos, ¿no? Entonces, eso estoy preguntando. Básicamente aquí estoy preguntando si tiene 3 dígitos. Si tiene 3 dígitos, entonces voy a seguir haciendo el procedimiento de verificar si es un número espejo. Pero si no, eso tendríamos que cambiar aquí. Si no, tendríamos que volver falso, ¿no? Porque no es un número espejo de 3 dígitos. Tal vez sí es un número espejo, pero no es de 3 dígitos, ¿verdad? Entonces aquí nos tendríamos que crear una respuesta. Nos tendríamos que crear una respuesta que va a ser un booleano, pero un boolean respuesta. O sea, va a ser verdad o falso. Lo cual ese boolean, si no hemos entrado aquí, es porque tiene o menos o más de 3 dígitos. Entonces respuesta va a ser igual a falso, ¿no? Porque si no hemos entrado ahí, significa que no se cumple, entonces es falso. Y fin sí, recién. Fin sí. Ahora analizaremos lo que está aquí adentro. Aquí por si acaso esto que no me reconoció es esta flechita. Y aquí también. Asignación. Aquí también. Ya. Entonces, si es un número de 3 dígitos, ¿qué tengo que hacer? Verificar si es un número espejo. ¿Y cómo hacíamos? Para verificar un número espejo, ¿qué se tiene que hacer? Lo único que hacíamos era hallar su dígito de las unidades. Por ejemplo, del 204. ¿Cómo verifico si es un número espejo? Hallo su dígito de las unidades, que es el 4, y hallo, aquí está mal, ya, y hallo su dígito de las centenas, que es el 2, ¿no? Solo que para hallar el dígito de las unidades tengo que hacer módulo, ¿verdad? Porque necesito el residuo de esta división. De 204 dividido entre 10, su módulo me va a dar el dígito de las unidades. Pero para hallar el dígito de las centenas tengo que hacer la división y utilizar el resultado de esa división, que es 2. Ya no necesito el residuo, sino el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Hallábamos el dígito de las centenas. ¿Cómo hallábamos el dígito de las centenas? Que es 2 en este caso. Dividíamos entre 100, ¿no es cierto? Y esto no sé si lo hemos visto conmigo, este operador. O sea, no estoy haciendo esto, número dividido entre 100. Estoy haciendo esto, número div de 100. ¿Cuál es la diferencia entre div y lo que estaba hace rato? Este símbolo. ¿Cuál es la diferencia? Esta división te devuelve el resultado con decimales. Y el div te devuelve el resultado, pero solo la parte entera. Y en este caso yo solo necesito la parte entera, no necesito los decimales. Entonces por eso estoy utilizando el div. Hallo el número de las centenas, el dígito de las centenas, perdón. El dígito de las unidades es el módulo, ya hemos visto aquí, ¿no? Es el módulo entre 10, si se dan cuenta. Ahí cambia. Ya teníamos el dígito de las unidades de las centenas. ¿Qué tenemos que hacer para verificar si es espejo? Si estos dos son iguales. Si estos dos, el dígito de las unidades y el dígito de las centenas son iguales, entonces es espejo, no hay de otra, ¿no? Como el 101, el dígito de las unidades es 1, el dígito de las centenas es 1. Eso significa que es espejo. En este caso no son lo mismo, ¿no? El dígito de las centenas es 2, el dígito de las unidades es 4. Eso significa que no es espejo, porque son distintos, ¿no? Entonces, eso es lo que hago aquí. Pregunto, si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, entonces, ¿qué significa? Si son iguales, es un número espejo. Entonces, yo aquí le ponía en respuesta un mensaje. Se puede leer de ambos lados, o sea, es espejo. Pero en este caso, respuesta ya no quiero que sea un mensaje, sino quiero que sea un booleano. Entonces, si esto se cumple, significa que es espejo. Entonces, ¿qué tengo que devolver? True. Es verdad. ¿No es cierto? Y si no se cumple que son iguales, entonces no es un número espejo. Entonces aquí sería false, falso. Fin sí, listo. Y aquí sería, bueno, aquí imprimíamos la respuesta porque era un mensaje. Ahora ya no necesitamos imprimir la respuesta porque ahora es un booleano. Lo que tenemos que hacer no es imprimir, es devolver el resultado.
Esta es una función, devuelve un resultado, ¿verdad? Entonces, hasta ahí sería, se saldría, ¿no? O sea, ejecutaría esto, preguntaría aquí, si es verdad, entraría aquí, si es falso, entraría aquí. Y luego se venía al fin sí y no necesito hacer nada más. Por lo tanto, nos salimos. El si no, como ya he entrado a al primer bloque, directamente me voy al fin sí y continuamos. Entonces, lo único que me faltaría hacer es devolver el resultado, devolver respuesta, ¿no? Que esto entre paréntesis creo que lo pone el Inge. Devolver respuesta. Listo. Y fin del procedimiento, de la función. Por si acaso la instrucción devolver siempre tiene que ser la última. ¿Sí? Siempre tendría que ser la última. O sería lo mejor, lo ideal. Ya está mi función. Eso significa que desde aquí ya lo puedo llamar. Entonces lo podría llamar y lo va a llamar, va a verificar todo y listo. Y eso creo que sería, si es que no me estoy saltando nada más. A ver, le haré una prueba de escritorio mental, rapidito. Porque si le hago ahorita prueba de escritorio aquí, intentando simular como lo hace el Inge, voy a tardar. Y solo tenemos creo que 10 minutos. 0, 1. Si es espejo. Si es falso, entonces tengo que seguir último ya. Volvemos, último es espejo y así, sucesivamente. Ahí así está bien, creo. Aquí está todo bien. Sí, según yo, sí. Ahora, corregiremos algo rapidito. En este ejercicio, por si acaso lo he dejado así, en el video. Por si acaso. O sea que está mal. Ahorita me acabo de dar cuenta. ¿Qué tendría que hacer para que esté bien? Lo mismo que he hecho aquí. ¿Dónde está? Aquí. Esto. Esto tendríamos que sustituir por todo esto. Está mal. Aquí solo estamos actualizando el último. Aquí por si acaso igual intento generar serie Fibonacci. Ya es este ejercicio que dice leído n, un número entero positivo, desarrollar o generar y mostrar la serie Fibonacci con n términos. O sea que si me dan n igual a 9, entonces tendría que generar los 9 primeros números. Eso es este ejercicio. Solo que aquí estoy generando mal la serie Fibonacci. Eso es lo que me he dado cuenta. Porque aquí lo único que estoy actualizando es el último. Y el penúltimo, ¿cuándo lo estoy actualizando? Nunca. ¿Verdad? Nunca lo estoy actualizando. Entonces aquí está mal. Aquí debería ir esto. Y ahora sí estaría bien. Bueno, aquí con un espacio. Y ahora sí estaría bien. Por si acaso, muchachos, para que consideren que estaba mal. Ya. Igual lo pueden revisar, pero el video que he subido, ¿no? Para entender más qué es lo que hace ese pseudocódigo, ¿no? Ahí explico bien, a detalle. Nos iremos al último ejercicio. Intentaremos hacer rapidito, que sería el ejercicio. Que este parece que. Ah, pero si ustedes se dan cuenta. Ah, no, sí estoy utilizando funciones, ¿no? Estoy utilizando funciones. Está bien. Vamos a hacer el ejercicio, el último que nos falta. ¿Cuál es? El 43 puntos y leeremos. Desarrolla la serie Fibonacci, otra vez me está pidiendo, hasta encontrar el número perfecto mayor a 1000. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer algo muy similar a esto. Ah, no, mentira, no. Esta es la función. Algo muy similar a esto. Esto me lo genera la serie Fibonacci. Está en el pseudocódigo principal. Voy a copiar y pegar. Quiero que genere para este nuevo ejercicio, igual necesito generar la serie Fibonacci. Programa Fibonacci, pero esta vez no es la misma condición. Ahora, la anterior condición era hasta encontrar un número espejo. Ahora es hasta encontrar un número perfecto. Mayor a 1000. Ni siquiera un número perfecto cualquiera. Tiene que ser mayor a 1000. Inicio, pego. Porque lo único que voy a cambiar, ¿qué es? Esto tiene que seguir. Esto tiene que seguir. Aquí vamos a cambiar.
en el encabezado del mientras. Porque aquí preguntábamos mientras el número sea espejo de 3 dígitos. Ahora yo no necesito que sea espejo de 3 dígitos. ¿Qué necesito que sea? Perfecto mayor a 1000, ¿no? Mientras no sea perfecto mayor a 1000, tengo que generar la serie Fibonacci. Cuando sea perfecto a 1000, o sea, cuando esto sea verdad, esta condición ya no se va a cumplir y se va a salir. Pero esto me lo genera la serie Fibonacci. Este mientras me lo genera. Lo único que cambiaríamos en este caso sería la condición, nada más. ¿Qué me faltaría? Fin mientras. Bueno, aquí está, ¿no? Fin mientras, eso me falta. Y ya está. Ah, no, aquí está mi fin mientras. Pues eso sería todo. Fin. Las mismas variables que arriba. Las mismas variables. Lo único que cambió ha sido la condición. La generación de la serie Fibonacci es la misma. Lo único que cambió es la condición. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Crearme esta función. ¿Verdad? Voy a crear aquí. Función perfecto mayor a 1000. Otra ventaja de utilizar funciones y procedimientos. Que es fácil cuando tú ya tienes un problema anterior resuelto y está así, resuelto con procedimientos y funciones. ¿Se han dado cuenta? Es fácil porque yo ya tenía cómo se generaba la serie Fibonacci. Lo único que he necesitado cambiar es esta condición, o bueno, esta función, el nombre de la función, nada más. Si yo no hubiera utilizado funciones, hubiera tenido que tener todo esto, en el anterior ejercicio, ¿no? Todo esto que está dentro de mi función tendría que tenerlo en el pseudocódigo principal, aquí, en alguna parte. Normalmente tendría que estar aquí, al inicio. Ya todo esto lo que está en la función para poder comprobar si un número es espejo y de 3 dígitos. Hubiera tenido que tener todo este pedazo de código. Entonces, si yo he encontrado después un ejercicio muy similar y no lo hubiera resuelto con funciones, ¿qué hubiera tenido que hacer? Todo lo que ese código que hubiera estado aquí, en este espacio, que es este, hubiera tenido que cambiarle por completo, modificarlo, todo un lío, hubiera tenido que borrar varias líneas de pseudocódigo. Imagínense si su examen fuera con lápiz y papel. Imagínense, hubiera tenido que, aunque no, pues hubiera tenido que copiar igual, ¿verdad? A manito. Y hubieran ido modificando. Pero esta es la ventaja, cuando estemos en Visual Basic, ahí ya no vamos a estar no estaría con lápiz y con papel porque ya estaríamos programando en la computadora. Entonces, ¿se han dado cuenta lo fácil que ha sido copiar y pegar? ¿No es cierto? Y ahora lo único que tengo que hacer es simplemente crearme este procedimiento y ya está. Lo único que ha cambiado ha sido esto. Otra ventaja de utilizar subprogramas. Fácil reutilización. Aquí lo único que tengo que decir, voy a recibir, incluso aquí el encabezado de mi función va a ser igual al otro casi. El nombre cambia en el encabezado, pero me recibe el mismo parámetro. Dejo espacio para mis variables, inicio. Bueno, las instrucciones ya son diferentes porque tiene que verificar otra cosa, ¿no? Cuando un número es perfecto, ahí sí estamos un poco jodidos. No me acuerdo. Ah, ya, cuando sus divisores, cuando la suma de sus divisores era igual al mismo número. A ver, creo que era eso, para corroborar número perfecto. Híjole, pero no sé si vamos a llegar. No sé si vamos a llegar. Un número es perfecto, aquí está en gráfico. Sí, lo que decía. Entra, crack. Creo que está tirado. A ver, mejor entramos al link. Ahí está. Un número es perfecto cuando sumas sus divisores. Por ejemplo, del 6, ¿cuáles son sus divisores? El 1, el 2, el 3 y el mismo 6. ¿Ya? Un número es perfecto cuando sumas sus divisores, excepto el que es el mismo número,
y te dan el mismo número. Un poco confuso, ¿no? Pero en el gráfico se puede entender. El 6 es perfecto. ¿Por qué? Porque si sumas sus divisores menos el divisor que es igual a él, te da 6. 1 más 2 más 3, 6. ¿No? Entonces, 6 es perfecto porque la suma de sus divisores es el mismo número. Sin contar el divisor que es el mismo número. ¿Ok? Y de hecho creo que no hay muchos números perfectos en la existencia. Miren, si por ejemplo, aquí vemos, está el 6, como les digo, el 28 es otro número perfecto, y el siguiente número después del 28 es el 496. Y después no sé si hay más realmente. No sé si hay más. O tal vez hay, pero debe ser un número súper gigante. Pero así de los pequeños, solo son tres números perfectos que existen, ¿no? No existen más. 6, 28 y 496. No hay más. Y no sé por qué no está cargando aquí. Mi internet debe estar lento. Mm, a ver. Bueno, aquí un poquito se fue al tacho, pero no mucho. No, al parecer no. No me está cargando. ¿Y por qué? Rarísimo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos qué son los números perfectos. ¿Saben qué, muchachos? Me voy a quedar un ratito más. ¿Ya? Porque no, como ya saben, no les quiero prometer que se los voy a hacer un video porque capaz no tenga tiempo y no se los voy a poder hacer. Entonces, me falta poco de todas maneras para terminar. Es declarar esta función y ya está. Ahí terminaría para resolver los dos ejercicios que les debía. Entonces, me voy a quedar un ratito más. Si quieren, se pueden quedar. Si quieren, si tienen otras cosas que hacer, se pueden ir. De todas maneras, se va a quedar grabado en la clase, ¿no? En el video de que voy a subir de la clase, por si acaso. Ya, entonces, si quieren, se pueden quedar. Si no, no hay problema, se pueden ir. ¿Ya? Yo voy a continuar. Igual no voy a tardar mucho. Yo creo que 10 minutos más exagerando. Entonces, ¿cómo hacemos eso del número perfecto? Eso está un poquito complicado. Tendríamos que hacer algo muy similar a lo que hicimos cuando resolvimos cuándo un número es primo. Porque para verificar si un número es primo, también tiene que ver sus divisores, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? En la anterior clase lo hemos visto, de hecho creo, no me acuerdo. Ah, no, no, no lo hemos visto. Pero para ver que un número es primo, ¿se acuerdan que se tenía que dividir, ¿no? Varias veces entre el 1, 2, 3, 4, hasta llegar al mismo número, para ver cuáles eran sus divisores, para ir contando, ¿verdad? Para ir contando cuáles eran sus divisores, y al final, si los divisores eran igual a 2, los que hemos contado, entonces era primo, porque los primos solo tienen dos divisores, ¿verdad? Y si no era igual a 2, como el 6 tiene 4, entonces no es primo. En este caso no hay que contar cuántos divisores tiene. En este caso hay que sumar sus divisores. Entonces lo que haríamos es hacer estas divisiones igual, porque así verificamos qué números son sus divisores. Pero cuando encontremos un divisor, lo sumamos y no lo contamos como lo hacíamos aquí. Lo sumamos. Y vamos a ir sumando y acumulando la suma. Y cuando lleguemos al mismo número vamos a decir cuánto es la suma. Si la suma es igual al mismo número que me han dado, entonces perfecto. Y si no, no. Entonces sería muy similar a este. ¿Cómo hacemos esto? Sería necesario función para ver si un número es perfecto. Porque si quisiera puedo llamar a otra función desde esta función, si quisiera. Pero creo que no es necesario. ¿Cómo hicimos este pseudocódigo? A ver. Leíamos el número. Divisores comenzar en 0, pero en este caso no vamos a necesitar esto. Ah, ya. Vamos a comenzar así. Ya no necesitamos contar cuántos divisores. Para eso había esta variable. Para contar cuántos divisores había. Ya no necesitamos. Más bien tenemos que sumar los divisores. Entonces voy a poner suma divisores. Que inicialmente va a comenzar en 0. En 0, listo. Después directamente entrábamos al para, que también lo vamos a necesitar. De hecho lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Esto solo tengo que modificar. Listo. Y dentro del para que hacíamos,
Allá vamos el residuo, que también lo voy a necesitar. Para ver si es divisor, necesito el residuo. También lo voy a necesitar. Y si el residuo era 0, significaba que era divisor. Entonces esto igual está bien. Si el residuo era 0, entonces significa que este número es un divisor. Solo que aquí sí cambia. En el de primos decíamos que íbamos a decir, hemos encontrado un divisor, entonces divisor es más 1. En este caso no necesito contar cuántos divisores hay. En este caso tengo que sumar sus divisores. Entonces suma divisores va a ser igual a suma divisores más el número que acabo de verificar si es divisor. ¿Eso dónde está guardado? En cont. La variable cont. Entonces más cont. Ya. Ahí vamos sumando poco a poco. Pero ¿qué pasa si no es, el residuo no es 0? O sea, el número no es un divisor. Entonces no hacíamos nada. Endif. Perdón. Finsi. Finsi. Igual que aquí, ¿no? Finsi. Por lo tanto, fin para también. Fin para. Entonces, aquí adentro lo que vamos a hacer es, vamos a buscar los divisores de este número, de este número de aquí, ¿no es cierto? Que es el que tenemos que verificar si es perfecto mayor a 1000. Ahí hay un problemita. Tenemos que sumar, eso me estaba olvidando, que es lo que estábamos viendo ahorita. No tenemos que tomar en cuenta el mismo número, porque el mismo número también es divisor, ¿no? Es uno de sus divisores. 6 es divisor de 6, pero para verificar si es un número perfecto, no lo tengo que tomar en cuenta al mismo 6. Entonces aquí tengo que decir, si es residuo a 0 y además hay que verificar si no es el mismo. Si cont es distinto del número que me han dado. Además, así no tomamos en cuenta su suma. Además, si es 0 y no es igual al mismo número, entonces lo sumamos. O sea, si es divisor y no es el mismo número, lo sumamos. Eso me estaba olvidando. Y ya estaría. Con eso sería suficiente. Cuando nosotros salgamos de este para, al final de este para, cuando se salga, en suma divisores ya vamos a tener la suma de los divisores tal cual. O sea, ya vamos a tener esto. Esta sumita ya se va a hacer. Entonces, ¿qué faltaría hacer? Comprobar si esa suma es igual al mismo número. Si es igual al mismo número, significa que es perfecto. Pero estamos verificando si cualquier número es perfecto. Primero que nada. Hay que verificar un número perfecto mayor a 1000. ¿Cómo hacemos eso? Esto verifica si un número es perfecto, pero no está verificando si es mayor a 1000. ¿Cómo hacemos eso? Aquí. Antes de hacer todo esto, de verificar si la suma de sus divisores, de ir contando la suma de sus divisores y todo eso, antes de todo eso vamos a preguntar. No quiero perder el tiempo y el esfuerzo haciendo esto, porque puede que no esté un número que sea mayor a 1000. Entonces voy a preguntar, si mi número es mayor a 1000, recién voy a comenzar a hacer esto. Pero si no es mayor a 1000, entonces no vale la pena hacer esto. Voy a preguntar entonces. Bueno, vamos a tener que ir contando. Espera. No, ni siquiera aquí tendría que ir la pregunta. Ni siquiera aquí. Tendría que ir al inicio del todo. Incluso tendríamos que crearnos una respuesta como hace rato. Entonces, al inicio del todo. Capaz mi número directamente es un número que no es mayor a 1000. Tal vez me da 6. Y 6 es un número perfecto, pero no es mayor a 1000. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo y el esfuerzo haciendo esto si ni siquiera es mayor a 1000? Entonces aquí tengo que preguntar. Si el número que me han dado es mayor a 1000, entonces recién voy a intentar verificar si es perfecto. Recién. ¿Verdad? Recién voy a intentar. Voy a revisar si es perfecto. Pero si no es mayor a 1000, entonces no vale la pena. Sería pérdida de tiempo y esfuerzo para la computadora. Entonces, si es mayor a 1000, recién hago esto. Pero si no, entonces
una respuesta voy a crearme. La respuesta va a ser igual a falso. No, no es mayor a 1000. Fin sí. Listo. Y aquí, aquí me estoy olvidando, ¿no? Mentira. Si es mayor a 1000, entonces va a entrar a hacer todo esto, lo que hemos dicho, que lo que va a hacer es generar la suma de los divisores de este número, pero me falta preguntar si es perfecto. ¿Cuándo es perfecto? Cuando su suma de divisores es igual al mismo número. Entonces, si suma divisores es igual al mismo número, entonces, ¿qué significa? Que es perfecto. Entonces, respuesta va a ser igual a true. Es verdad, que es perfecto. Y además es mayor a 1000. Pero si no, si la suma de sus divisores no es igual al mismo número, ¿qué significa? Que no es perfecto. Respuesta va a ser igual a falso. Fin sí. Y ahora sí estaría. Eso sería todo. No me faltaría nada más aquí. Se vendría aquí. Y aquí lo único que me faltaría es devolver la respuesta. Fin función. ¿Qué variables he utilizado? Número ya está aquí, así que no lo tengo que crear. Suma, de hecho en mi anterior procedimiento, función, creo que me he creado un número. No. De hecho aquí me falta más variables, pues. Aparte de este boolean respuesta, en mi anterior función estaba la variable dígito centenas, dígito unidades, básicamente. Pero este está en otro formato. A ver, aquí directamente haré un int dígito dig centenas, dig unidades. Y la respuesta ya está. Aquí necesito, en el nuevo que acabo de hacer, de número perfecto, suma divisores, pero esto es un int. Suma divisores, necesito un cont, al parecer igual. Hace rato necesitaba un cont igual, creo. No necesitaba. Cont, residuo, respuesta, pero respuesta ya no es un int, es un boolean. Y ya estaría. Y ya, eso sería, muchachos, la resolución de esos ejercicios que me faltaba resolvérselos. Los otros ejercicios que me mandaron ya se los resolví en el video por si acaso. Solo tomando en cuenta que hemos corregido, ¿no? El ejercicio 38 por si acaso. Hemos corregido. Estaba mal. Pero eso sería, muchachos. Así que ya tienen sus ejercicios. De aquí pueden estudiar. Han visto que hemos utilizado funciones. Me ha ayudado a delegar. Imagínense que todo esto hubiera estado en el pseudocódigo principal. Todo este pedazo de código. De pseudocódigo. Aquí hubiera tenido que estar. El pseudocódigo principal casi ni se entendería. Bueno, aquí tal vez no está tan fácil de leer, de entender, pero está mejor de lo que fuera si no estuviéramos con esta función. Ya, a ver, no sé si se han quedado. Algunos creo que tuve problemas de internet, ¿verdad? Quiero ver. Aquí. Tengo que ver, no sé. Está súper raro esto. Ya, muchachos. Eso sería todo por hoy. Para los que se quedaron, de todas maneras todo está grabado, como les digo. Lo pueden revisar.